Tomen su lugar, amada iglesia. Buenas tardes a todos ustedes, bueno que están por acá. Hace aproximadamente 3 semanas dije que iba a estar hablando una serie sobre la oración, y en esa primera oportunidad que tuve de compartir hablé sobre el orar sin cesar. ¿Se acuerda o no se acuerda? Bien, qué bueno que se acuerdan. Vamos a seguir hablando sobre la oración. Hace 15 días el pastor Daniel nos hablaba sobre las oraciones, sobre los atributos de Dios en la oración. Entonces, pues yo creo que Dios quiere hablarle a esta iglesia para seguir caminando en la oración y para avanzar en la oración y para ejercer oración. Entonces, vimos lo que Dios a través del apóstol Pablo enseñaba sobre el orar sin cesar, y ahora quiero que vayamos a ver lo que Jesús enseña sobre la oración, quien es nuestro maestro, y está en Mateo capítulo 6. Acompáñeme ahí con su escritura, Mateo 6. Vamos a leer el versículo 5 en adelante, y vamos a tratar de hablar hoy de dos cosas. La primera es lo que Jesús enseña acerca de la oración, y lo que se debe de hacer y lo que no se debe hacer en la oración. Y la otra sería hablar un poco sobre el Padre Nuestro, que Jesús también enseña. Entonces dice Mateo 6, versículos 5 al 8, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pedís. Bien, vamos a analizar la manera incorrecta de la oración. La manera incorrecta de la oración. Antes de que veamos la manera incorrecta, dice ahí Jesús: cuando ores. Ahí está implícito que un verdadero creyente ora, ¿no? Porque no dice Jesús si piensas orar, no dice cuando ores. Ahí está implícito que el creyente ora. Y estoy convencido, porque la Biblia lo enseña, que la oración es el arma más poderosa que tiene el cristiano, pero es el arma que menos usa el cristiano, ¿no? Es el arma más poderosa, pero el que menos usa el cristiano, o menos usamos los cristianos, y eso nos convierte en necios, porque teniendo a la puerta la arma más poderosa, y no usarla, no tomarla, pues nos vuelve insensatos, ¿no? Insensatos es alguien necio. Entonces dice ahí Jesús, la forma incorrecta es que nosotros seamos como los hipócritas. Los judíos, acuérdense que aquí Jesús está regulando la oración, está dando argumentos de cómo se debe de orar, porque Mateo 5, 6, 7 y 8 es 5, 6 y 7 es el sermón del monte, y Jesús viene regulando las tradiciones de los judíos. Arriba de la oración está cómo regula Dios las limosnas, y aquí Jesús está regulando cómo debemos de orar y cómo no debemos de orar. Son dos cosas, cómo no y cómo sí. Y Jesús le dice: ustedes no sean como los hipócritas. Los judíos tienen una costumbre de orar 3 veces al día: a las 9 de la mañana, a las 12 de la tarde y a las 3 de la tarde. Esas 3 horas los judíos tienen esa costumbre, y hoy la siguen teniendo los judíos. Ellos oran a esas horas del día. Y la idea es que ellos, cuando iban caminando por las calles, si ellos iban, vamos a pensar, al trabajo o a alguna área por ahí, y a las 9 les tocaba aquí se paraban, buscaban una esquina o se metían a la sinagoga más cercana y ahí oraban públicamente, porque era la hora de la oración. Y entonces lo que ellos querían denotar es que ellos eran piadosos, que ellos seguían los ritos religiosos. Y lo que Jesús dice: eso no es la manera en que yo espero que tú ores, discípulo mío, porque está en el sermón del monte. Esa no es la manera correcta, porque los discípulos, los judíos, lo que estaban buscando era la alabanza y el observar del pueblo, y decían: mira cómo es él, este sí guarda el rito religioso, este sí ora.
Porque orar públicamente y querer que el público nos observe, ahí está denotando que nuestra audiencia es el público y no Dios. Y la oración, nuestra audiencia debe ser Dios, no el público. Y Jesús decía, esos son hipócritas, porque lo que quieren ser es ser visto por los hombres, y ahí está su recompensa. La oración no va a ser contestada, ahí se queda su recompensa. Y Jesús nos dice, esto no lo debes de hacer, esta es la forma incorrecta. Aquellos que oran por motivos inapropiados ya tienen su recompensa. Como aquellos que tienen obras por motivos inapropiados ya tienen su recompensa. ¿Usted conoce a gente que hace obras para ser visto de los hombres? ¿Sí? Pues también hay creyentes, cristianos, que oramos para ser visto de los hombres. Y eso es la manera incorrecta que Jesús está regulando. Ahora, no es que sea incorrecto, o sea, Jesús no está diciendo que es malo orar públicamente, eso no lo está diciendo Jesús, sino la motivación del por qué estás orando en público, eso es lo que está diciendo Jesús, que está errado. ¿Sí me estoy explicando? O sea, orar en público no es malo, sino la motivación, el por qué estás orando en público. Ese es ser hipócrita. Yo creo, esto es mi manera de pensar, que las personas que oran públicamente para ser visto de los hombres no saben orar en privado con Dios. Y para que tú aprendas a orar públicamente poniendo tus manos hacia el cielo, debes de aprender a orar privadamente. Por eso Jesús dice, cuando ores, ora de esta manera: entra a tu aposento y cierra la puerta y aprende a orar primeramente en privado para que después lo puedas hacer en público. Por eso después vamos a seguir viendo más cosas adelante. Por eso Jesús dice, cuando tú ores, ora en privado y ora así, Padre nuestro, y bla, 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 empieza a hablar de varias cosas. Entonces, cuando nosotros oramos públicamente y lo hacemos para ser visto de los hombres, pues esa no es nuestra verdadera audiencia, es el público, no Dios. Orar en público es exhibir nuestra justicia o la justicia de los judíos que estaba regulando y no la justicia de Dios. Algunas personas piensan que pueden impresionar a Dios por orar en público. Y Dios no puede ser impresionado con nada. ¿Con cuánto? Nada. A Dios no le podemos impresionar. Dios es Dios. Tú y yo no somos nada. Dios no puede ser impresionado con nada. Entonces, hay muchos creyentes que levantan su voz en público, y a lo mejor usted está aquí y usted tiene que analizar su corazón. Si usted es de esos de que levanta su voz en público para que los demás vean su manera piadosa de vivir, pero en su soledad usted no ora, en su intimidad usted no ora, y entonces estamos empezando mal. Porque un verdadero discípulo dice, cuando tú ores, ora de esta manera, tú a solas. Y ya cuando quieras orar en público, entonces como sabes orar a solas, sabes orar en público. ¿Sí me expliqué lo que quiero decir? Entonces tenemos que tener cuidado de cómo somos, si somos hipócritas o estamos buscando de verdad que Dios sea el que nos escuche. Jesús nos anima a que oremos. Otra manera incorrecta de orar a Jesús es usar vanas repeticiones. Vanas repeticiones. Dice ahí Jesús, no uses vanas repeticiones, y donde enfoca Jesús el punto es en la palabra vanas, no en repeticiones. Porque pregunto, ¿será lícito repetir la misma oración? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero el problema es que lo hacemos vano. ¿Y qué es algo vano? Es algo que es un balbuceo sin sentido, que no estamos entendiendo lo que estamos diciendo y no lo hacemos con sentido, con raciocinio, pues. Pero repetir una oración es válido. Jesús no está desaprobando eso, sino el énfasis es en palabras vanas. Porque muchos piensan que con su vana repetición le van a torcer el brazo a Dios para que Él responda. Y eso no es así. En la Iglesia Universal usan el Padre Nuestro como una manera de expiar sus pecados o de pagar por lo que hicieron. Pero receta 20 Padres Nuestros lo hacen vanamente, sin sentido de lo que están haciendo.
Pues muchos cristianos repetimos oraciones sin sentido de lo que estamos haciendo. Y eso es lo que Jesús está regulando aquí, que quiere que no usemos vanas repeticiones. Por eso dice el versículo 6, tú entra a tu aposento, dice, entra a tu aposento y sé sabio, ora en secreto conmigo. Yo quiero darte un tip a ti, hermano. Si a ti te cuesta trabajo orar en privado, porque divagas, porque en tu mente se desvía, porque tratas de orar y de repente ya estás pensando en los frijoles, yo te voy a invitar a que no ores en tu mente, sino que ores con voz audible. Es muy difícil que tú te divagues cuando estás orando en voz audible, a menos que de veras tengas, no sé, TDA, ¿no? O cómo se llama, TDAH, o no sé cómo se llama. Ese que te distraes. Pero si tú empiezas a orar en voz audible, es muy difícil que tú divagues. Pero cuando tú cierras los ojos y empiezas a orar en tu mente, pues a los 30 segundos ya te perdimos, ya. Digo, a mí me pasa, no sé a ti, pero a mí sí me pasa. Entonces un tip es, aprende a orar en privado, pero en voz audible. Y verás la diferencia. Dice, entra en tu aposento y ora en secreto. No es que no lo puedas hacer en público. Ya establecimos que sí se puede orar en público. De hecho, la iglesia primitiva oraba en público. De hecho, Pedro y Juan, dice ahí en Hechos 3, versículo 1, si quiere buscarlo, dice, Pedro y Juan subían juntos, dice, a la hora novena, la de la oración. O sea que se buscaban tiempo de orar públicamente. Nosotros tenemos culto de oración. El problema no es orar públicamente, Lorena, el problema es que no sabemos orar ni siquiera privadamente y por eso nuestra ¿cómo se dice? Nuestra audiencia está equivocada, nuestro propósito está equivocado, porque queremos ser vistos de los hombres. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina, en de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Entonces era válido orar públicamente, o es válido, ¿sí? Lo que indica es que debemos, Jesús cuando dice, entra a tu aposento y ora, quiere decir que debemos de determinar un tiempo, cada uno de nosotros, a tener intimidad con Dios a solas. Yo creo que si no sabes orar a solas es difícil que aprendas a orar en público. Eso es lo que yo creo. Tener un devocional con Dios, donde pasas tiempo íntimo con Él, es necesario que lo tenga todo creyente. Si tú no lo tienes, hermano, necesitas empezar a tenerlo. Porque establecimos, hace 3 semanas que compartí también sobre orar sin cesar, establecimos que alguien que ora a Dios es alguien que busca la santificación, porque alguien que busca a Dios sabe que no puede acercarse a Él pecando o viviendo en pecado. Entonces alguien que busca intimidad diaria con Dios está buscando ser santo, buscando agradar a Dios para poder acercarse al Padre que está en los cielos. Entonces por eso Dios te dice, métete. No uses vanas repeticiones. Otra vez, las repeticiones no es el problema. De hecho, Jesús enseña en Lucas capítulo 18, le habla de una mujer que dice, hay una necesidad de orar sin desmayar, y habla de una mujer que diario iba con el juez a pedirle lo mismo, hazme justicia de mis adversarios, hazme justicia de mis adversarios. El problema no es la repetición, sino que no lo hacemos con entendimiento. Y tú y yo tenemos que saber que a quién nos estamos dirigiendo. Por eso Jesús cuando dice, y vosotros oréis, dice, Padre nuestro, porque lo tenemos que hacer con entendimiento, a quién nos estamos dirigiendo. Entonces la repetición no es el problema, sino la vana repetición. Y aquí Jesús sigue regulando. Mira, acompáñame a Mateo 26. Mateo 26, vamos a leer el versículo 36. ¿Ya lo tiene? Jesús que enseña de que no debe haber repeticiones vanas. Por eso digo que el énfasis es en vano, porque las repeticiones, vamos a ver cómo Jesús, inclusive, él repetía su oración. Fíjense, en el versículo 36 de Mateo 26, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera.
Aquí es cuando Jesús ya iba a ser entregado para ser crucificado. Entonces Jesús les dijo a quién, a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Velad conmigo quiere decir ora conmigo, ¿sí? Y dice el 39, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, ¿quién estaba orando? Jesús. Dice, Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Primera oración de Jesús, a punto de entregar la vida por ti y por mí, y él estaba turbado y angustiado y dice, Señor, no sea mi voluntad, pasa de mí esta copa. Y luego dice el versículo 40, vino luego a sus discípulos después de haber orado y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? ¿Cuánto tiempo estuvo orando Jesús? 1 hora. Y regresa con sus discípulos y dice, no oraron, están dormidotes. Y el 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad es dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue, ¿quién? Jesús, y oró, ¿por qué? ¿Cuántas veces? Segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. ¿Repitió la oración? Entonces el problema no es que se repita, sino que sea vana, ¿sí? Y luego dice, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró, ¿por cuántas veces? Por tercera vez. Y dice que, ¿diciendo qué cosa? Entonces Jesús no está diciendo que no repitas tu oración. El problema es que nuestra oración es vana. Y ese es el asunto. Pablo oró 3 veces para que se le fuera quitado el aguijón por lo mismo, hasta que Jesús dijo no. Entonces, hermano, nosotros a veces oramos vanamente. Y eso es algo que tú y yo tenemos que mirar. ¿Sabe dónde los cristianos en muchas ocasiones oramos vanamente? ¿Sabe dónde? ¿En qué momento? ¿A alguien se le ocurre? Nada. En la comida, en el desayuno, cuando dan gracias por los alimentos. A veces lo hacemos vanamente. Muchas veces. ¿Cierto o no? Porque nunca puede faltar y el no nos hagan daño, ¿eh? Y muchas veces oramos, Padre, gracias por estos alimentos. ¿De veras estás consciente que le estás dando a Dios gracias? Porque el alimento, esos frijolitos, esa sopita, ¿Dios te la dio? ¿O estás dando nada más balbuceos sin razonamiento? Porque cuando tú y yo decimos gracias por estos alimentos, estamos reconociendo que si no fuera por Dios, no podríamos tener ese alimento. Y eso es algo que debemos de hacer de manera consciente y no banalmente. Las vanas repeticiones, hermano, Dios no las escucha y las reprueba y les pone un adjetivo, dice hipócritas, vanas, sin beneficio, sin nada, no tiene caso. Entonces, lo que Jesús está estableciendo es la manera en que debemos de orar correctamente. Y yo quiero invitarte a que tú aprendas y que yo aprenda a orar de la manera correcta, sin usar repeticiones sin sentido. Porque vamos a ver más adelante cuál es el propósito de la oración o a quién nos estamos dirigiendo cuando Jesús enseña acerca de la oración en estos pasajes. Entonces el énfasis es en vano. Un escritor inglés dijo, William Shakespeare dijo, mis palabras suben hacia arriba, mis pensamientos quedan abajo, pero las palabras sin razonamiento nunca llegarán al cielo. Y es lo mismo que Jesús dice, tus repeticiones vanas son hipócritas, no sirven. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando estamos orando no estamos entendiendo a quién nos estamos dirigiendo. Estamos orando por orar, por llenar un espacio. Que así como los judíos se paraban a las 9, a las 12 y a las 3, así nosotros oramos por los alimentos, pero sin entender por qué lo estamos haciendo. Ese es un ejemplo, pero puede haber muchas razones. A lo mejor en la noche también te acuestas y das gracias a Dios por el día, pero no estás entendiendo qué estás haciendo. ¿Me estoy explicando? ¿Sí, hermanos? Entonces tenemos que trabajar en nuestro corazón para no orar en vano. No orar en vano. Dice el versículo 8 de Mateo capítulo 6, vaya ahí otra vez, es donde estamos estudiando, Mateo 6, versículo 8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿A quién? A los que oran vanamente, a los que quieren orar públicamente para ser vistos de los hombres. No seamos como ellos, dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros se la pidáis. Hermano, nosotros tenemos un Padre y ese es nuestro Dios,
que conoce nuestras necesidades. Los que somos padres aquí, sabemos que nuestros hijos, qué necesidad tienen en muchos aspectos, emocional, espiritual, personal, laboral, intelectual. Sabemos qué necesidades tienen. Por eso somos padres, porque estamos presentes. Y si nosotros, siendo malos, buscamos darle bien a nuestros hijos, pues cuánto más nuestro Padre Celestial. Entonces tenemos que entender que una vana repetición no llega ni al techo, y que Dios tiene control de todos nosotros y de nuestra vida, y que tenemos de todos modos que estar buscando a Dios en oración. En oración. Y dice el versículo 9, vamos a ver el versículo 9 de Mateo 6, vamos a ver todo el Padre Nuestro. Dice: vosotros pues oráis así. Fíjese cómo Jesús nos empieza a decir que debemos orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hasta ahí. Y dice entonces Jesús cómo debemos de orar. No es una vana repetición, es un modelo de oración. Es una manera en que debemos de orar, y esto lo vamos a estar viendo durante 6 domingos. Este Padre Nuestro, mejor conocido como el Padre Nuestro, pero es un modelo de oración. Ahora fíjese, es interesante observar cómo este bosquejo está lleno de Dios solamente. Si usted mira ahí la pantalla, pon ahí en la pantalla Mateo 6, versículo 9, por favor, o en su Biblia. Dice: Padre Nuestro que estás en los cielos. Esa es la paternidad de Dios, se enfoca en Dios. Otra vez, Padre Nuestro que estás, es la paternidad de Dios, es Dios. Luego dice: santificado sea tu nombre. Ese es la prioridad de Dios. Que aquí todos nosotros estemos glorificando y santificando el nombre de Dios. Fíjese cómo la oración que Jesús está enseñando está centrada en Dios. Primero, Padre Nuestro que estás en el cielo, esa es la paternidad. Después, que nosotros tengamos una prioridad de santificar el nombre de Dios. Luego dice: venga tu reino. Ese es el programa de Dios. Ese es lo que anhela todo creyente, que venga tu reino. Es la manera en que debemos de orar. Por eso nosotros debemos estar orando: Señor, ven pronto. Ven pronto a establecer tu reino. Pero a veces oramos: venga tu reino, y ni siquiera estamos entendiendo qué implica que venga Jesucristo. Y eso es tener vanas repeticiones. Y vamos a ir estudiando uno a uno todas estas frases: venga tu reino. Digo, hágase tu voluntad. Ese es el propósito de Dios, que la voluntad de Dios se haga en tu vida y en la mía. Jesús dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces el propósito de Dios es que se haga su voluntad aquí como se hace en los cielos. En los cielos la voluntad de Dios es perfecta. Ahí todo el mundo camina derechito. Por eso Dios quiere que aquí nosotros también hagamos su voluntad. Entonces ese es el propósito de Dios. Y luego dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Se sigue centrando en Dios, pero ahora en nuestras necesidades. Las primeras 3 tienen que ver con Dios, solo Dios, tu reino, ¿verdad? Sea santificado tu nombre, tú que estás en los cielos. Después la 4 dice: danos el pan de cada día. Es la dependencia de un hijo de Dios en el Padre. Esa es la provisión de Dios, pero sigue siendo Dios quien es la premisa en esta oración, quien es lo importante. Danos el pan, es la provisión de Dios. Luego dice: y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esa es la gracia y la justicia y el perdón de Dios. ¿Sí? Entonces, vean cómo todo tiene que ver con Dios. Y también va a afectar nuestra vida, pero tiene que ver que Dios sea el que interviene. Es la prioridad, Dios. Y luego dice: porque y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa es la protección divina. Esa es la protección de Dios, que también es nuestras necesidades: el pan, el perdón y la protección divina. Pero todo viene de parte de Dios. Entonces, hermanos, la oración es esencial para un verdadero hijo de Dios. Para un verdadero hijo de Dios. Esta oración es una escalera que nos lleva de menos a más,
Padre nuestro que estás en los cielos. Ese es el primer peldaño que nos va a llevar a poder pedirle a Dios perdón. Ese es el primer peldaño que nos va a llevar a pedirle a Dios que sea nuestro protector. Ese es el primer peldaño, decir Padre nuestro, que nos va a llevar a pedirle a Dios que nos dé el pan de cada día, que venga su reino, que su voluntad sea hecha en mi vida. Pero tenemos que reconocer que la primera frase, Padre nuestro, es entender a quién nos dirigimos. Y ahí, si tú y yo estamos conscientes, no vamos a usar vanas repeticiones, porque nos estamos dirigiendo al Padre que está en los cielos. Y cuando tú y yo tenemos eso en nuestra mente, tenemos que enfocarnos y tener reverencia, porque nos estamos dirigiendo al Padre de todas las luces, al Dios creador, al Dios todopoderoso. ¿Sí me explico? Porque cuando tú te expresas o tú te diriges a una persona que tiene autoridad, si te prestaran el teléfono y dijeran llámale al presidente directamente, pues vas a estar consciente de lo que vas a decir, ¿sí o no? No vas a estar diciendo puras cosas sin sentido, porque sabes con quién te estás dirigiendo. Con el presidente a lo mejor es tu única oportunidad para quejarte o para aplaudirle. Y por eso cuando el cristiano entiende a quién se está dirigiendo Padre nuestro, entonces entendemos y vamos a tener sabiduría al orar. Por eso Jesús empieza diciendo, esto es lo primero que tienes que decir. Esto es lo primero que tienes que decir. Pon en el nombre de Dios, su reino, su voluntad, antes que cualquier cosa, su voluntad, su reino, antes que nuestras necesidades, antes que el pan, antes que el perdón, antes que orar egoístamente. Primero ve a quién te estás dirigiendo, al Padre, que venga su reino, que sea santificado su nombre. Esa es la prioridad de la oración. Después tus necesidades. Fíjese cómo Jesús dice, Padre nuestro. Le pregunto, ¿todos los seres humanos pueden decir a Dios que es su Padre? ¿Todos? ¿Verdad que no? Entonces, hermano, usted y yo tenemos un privilegio, que tenemos un Padre que está en los cielos. Y si nosotros entendemos eso, entonces deberíamos de correr a Dios, Padre que está en los cielos, cada instante de nuestras vidas. Cuando mis hijos tienen una necesidad, corren a mí, porque saben que yo les puedo ayudar a resolverla. Y si tú y yo entendemos que somos llamados hijos de Dios, tenemos una ventana enorme, que es el Padre, que nos puede resolver el asunto, que nos puede dar paz para resolver el asunto, que nos puede dar gozo, que nos puede dar esperanza, que nos puede dar el pan. Entonces, eso es algo que Jesús está esclareciendo y enseñando. Ya reguló que no se debe de orar con vanas repeticiones, que no se debe de orar públicamente pensando en la audiencia pública, sino en Dios. Ya reguló esas cosas, que no seamos hipócritas. Ahora te dice, tú como eres cristiano, como no eres hipócrita, como no eres una persona que vas a usar vanas, fíjate a quién te diriges. Fíjate a quién te diriges. No todas las criaturas tienen esa bendición de ser llamados hijos de Dios, no todas. No, solamente los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, los que entienden lo que Jesús ha hecho en sus vidas y reconocen a Jesús, los que tienen a Jesús como el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Esos son los que son llamados hijos de Dios. Mire Hebreos capítulo 1, por favor. Hebreos 1, ¿ya lo tiene? El versículo 5 dice así: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Es decir, ¿los ángeles son creación de Dios? ¿Sí o no? Pero ellos no son hijos de Dios. Ellos son servidores y adoradores de Dios. Pero tú, hermano, y yo tenemos el privilegio, la bendición, incluso hasta autoridad para decirnos que somos hijos de Dios. Eso debes de metértelo hasta el fondo de tu corazón. Pero si tú no oras es porque no crees eso. No sé si me explico. Si tú no oras, si tú no eres de los que practica orar a solas, si tú no eres de los que buscas intimar con Dios, es porque no has entendido
que tú eres un hijo del Padre que gobierna los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay, el universo entero. Porque tener a Dios como nuestro Padre nos va a impulsar a depender de Él. Un hijo depende de su padre, ¿cierto? ¿Sí o no? Si yo falleciera, mi esposa falleciera, mis hijos van a quedar endebles, van a crecer como hojas silvestres, pero no va a ser el mismo alcance que van a tener si nosotros vivimos en esta tierra para ayudarlos a alcanzar cosas, ¿cierto? El verdadero hijo, el hijo que ama a Dios, al Padre, depende del Padre. Por eso corre en oración, Gerardo, a Dios, porque depende de Él. Juan Carlos, no depende de nada más. Ha entendido quiénes somos hijos del Rey de Reyes. Dice 1 de Juan 3:1, mira. Dice 1 de Juan 3, versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. O sea, está diciendo, observa bien, analiza bien, mira. ¿Cuánto amor te dio el Padre? Dice, para que seamos llamados, ¿cómo? Hijos. Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermano, tú tienes la bendición de ser llamado hijo de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Es una bendición. Mis hijos no le pueden llamar padre al vecino de al lado, aunque lo vean seguidito. Bueno, ni a su abuelo le pueden decir padre, que tanto aman. A ninguno de sus abuelos, ¿verdad? Padre solo hay uno, madre solo hay una. Y más las madrecitas mexicanas. Como decía mi hermano amado. Entonces, solamente hay un Padre. Y esa es la bendición que tú tienes. Y por eso corres al Padre. Y mis hijos cuando tienen necesidad corren al Padre, a la Madre. Porque saben que se puede suplir de una u otra manera. O ayudar, o resolver. Y nadie, ninguna persona que no ha nacido de nuevo puede llamar a Dios. Y en el contexto de nuestro pasaje, vaya a Mateo 5, ahí donde estamos. Estábamos en Mateo 6, vamos a Mateo 5, rápido. Como Mateo 5, 6 y 7 es el sermón del monte y Jesús está hablando de la oración. Mateo 5, para que tú tengas la primera llave, la primera peldaño para poder ser llamado hijo de Dios, ¿sabes cuál es? Lo que Jesús enseña en el sermón del monte, dice bienaventurados, el capítulo 3, Mateo 5, 3 dice bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es un pobre de espíritu? Un día platicaremos de eso. ¿Quién es un pobre de espíritu? Es aquel que sabe la necesidad que tiene de Dios. Y cuando alguien sabe la necesidad que tiene de Dios, entonces se convierte en alguien que llora, dice el versículo 4, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué llora? Porque lamenta su pecado contra el Padre. Y entonces cuando llora, recibe consolación ¿de quién? Del amor de Dios, ya te perdona tus pecados. Y entonces viene la número 3, se va a convertir en alguien manso, porque lamentó su pecado y ya no quiere vivir así. Entonces va a ser alguien manso que va a ser guiado por el Padre. Entonces ellos tienen autoridad de llamar Padre. ¿Tú tienes un Padre? ¿Tú crees que tienes la autoridad de llamarle a Dios Padre? ¿Sí o no? Entonces tienes que correr en oración a Él. Y así podemos ver las siguientes bienaventuranzas, pero no es mi tema. Entonces, nosotros tenemos una relación hermosa con nuestro Dios. Cuando mis hijos dicen papá, oye papá, en esa palabra se está reconociendo una autoridad, ¿cierto? O sea, está implícito una autoridad. Por eso Jesús dice, ve, Padre nuestro, ahí está tu autoridad. Pero también cuando mis hijos dicen papá, ahí está su seguridad, ¿cierto? También cuando tú vas con Jesús, con el Padre, dices Padre nuestro, ahí está tu seguridad. Entonces tú y yo estamos seguros, estamos confiados en un Padre que todo lo puede. Mis hijos saben que cuando tienen necesidad pueden estar ahí. Yo estaré ahí para mis hijos. ¿Saben cuándo? Siempre. Y si yo siendo malo,
tengo buenas dádivas para mis hijos. Si ellos me piden un pan, no les voy a dar una piedra, o me piden huevo, no les voy a dar una serpiente. Pues dice Jesús, pues cuánto más nuestro Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Padre nuestro, ahí está nuestra seguridad, ahí está nuestra dependencia, que estás en los cielos. Esa es nuestra confianza, que tiene autoridad sobre todas las cosas, que está en los cielos. Por eso venir en oración a Dios, esa es algo que debe de practicarse diariamente. Por eso Jesús dice, cuando ores, es decir, tú lo haces diario, hazlo de esta manera. Porque eres un hijo que ya entendió, que lamentó su pecado, que estaba en bancarrota espiritual, que fue consolado, que ahora es manso, que es misericordioso, que tiene hambre y sed de justicia. Amén. Y entonces que buscar a Dios. Mis hijos siempre serán mis hijos. Siempre. Y yo siempre seré hijo del Padre que está en los cielos. Y tú también. Porque Él te ha sellado con las arras del Espíritu. Porque Él te ama. Y como leímos en 1 de Juan, mira cuánto amor Dios te ha dado, que te ha constituido hijo de Dios. Tenemos que mirar cómo grandes personajes bíblicos buscaban a Jesús, buscaban al Padre en tiempos difíciles, pero exaltaban la grandeza del Padre. Usted vaya ahí en su casa y lea a Jonás. Cuando Jonás estaba en una situación muy difícil en el vientre del pez, Jonás exaltó al Padre antes de pedirle cualquier otra cosa, lo exaltó. Y ese también es el espíritu de lo que Jesús enseña cuando dice Padre nuestro, es exaltar a Dios. Antes de venir y decirle, Señor, ayúdame con fulanito de Abraham, o ayúdame. La premisa del Padre nuestro es exaltar a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, a ti me dirijo y a ti te exalto porque tú eres rey. Esto hizo Jonás en el vientre del pez, que estaba en una situación difícil, comprometida y apestosa, ¿no? Incluso yo creo que él no tenía esperanza de vida, pero él se dirigió al Padre para exaltarlo. Y tú y yo tenemos que entender que nuestra oración, la premisa o lo más importante es exaltar al Padre que está en los cielos. Por eso después de eso que tú entiendes, Jesús dice, santificado sea tu nombre. Yo te voy a santificar en la oración, te voy a adorar, te voy a exaltar. Padre, tú eres digno de toda honra, tú eres digno de todo honor. Eso lo vamos a ver la próxima vez. Esa parte, santificado sea tu nombre. Y después dice, venga tu reino. Quiere uno santificar y quiere uno el milenio aquí, ya y ahora. Quiere que Cristo gobierne nuestras vidas en este mundo tan hostil. Si usted lee el capítulo 9 de Daniel ahí en su casa, usted se va a dar cuenta que Daniel en un momento tan difícil, complicado de la historia, y él siendo extranjero ahí, oraba en el capítulo 9 y dándole la preeminencia en la oración al Padre. Léalo en su casa. Son personajes importantes, Daniel, Jonás. Acompáñeme a Isaías, capítulo 64. El Padre nos ama en todo tiempo, en todo momento. A los que somos padres, y esto lo digo, espero entiendan, los que somos padres, nuestro hijo va a dejar de ser nuestro hijo si se convierte en alguien perverso o alguien malvado. Vamos a ir allá, no te quiero, hijo, o lo vamos a seguir amando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a amar o lo vamos a desechar? Amar, ¿verdad? Un padre no puede guardar el amor, chirrín, chin, chin, y lo aplasta y adiós, hijo, ya no te quiero, porque ya no hiciste lo que, no. Un padre siempre va a amar a su hijo, sea como sea su hijo. Hijos, honren a su padre y a su madre. Pero un padre siempre va
amar con profundo amor incondicional a su hijo, sea lo que sea. Pues el Padre que está en los cielos también. Pero el Padre que está en los cielos es puro, es perfecto. Y lo que Él espera de ti es que tú seas el que quiera santificar su nombre. Y cuando alguien dice, venga a tu reino, es porque está preparado. Ningún loco dice, venga a tu reino cuando sabe que va a ser enjuiciado, ¿verdad? Entonces alguien que es un verdadero hijo está buscando la santificación y está estando preparado. Y aunque a veces nos equivocamos, Dios nos sigue amando. Y dice el libro de Isaías 64, mira cómo esto es una oración del profeta. Es una oración a Dios y dice el versículo 6. Dice así, si bien nosotros somos como sociedad, ¿quiénes somos como sociedad? Levante su mano. Yo sí. Bueno, algunos dicen, no, yo soy blanco como la nieve, está bien. A lo mejor te hace falta ser pobre de espíritu para que puedas ser llamado hijo de Dios. Dice, si bien todos somos como suciedad, yo sí. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, amada iglesia. La obra más justa y más buena que tú hayas presentado a un prójimo, ¿sabes cómo es? Delante de Dios, un trapo de inmundicia. ¿Y sabes qué es un trapo de inmundicia en la antigüedad? Es el trapo que usaban las mujeres para su periodo menstrual, porque no había toallas sanitarias, ¿verdad? Así el Espíritu de Dios nos dice, tu justicia es un trapo de inmundicia para mí. Y esta es una oración del profeta Isaías elevada a Dios intercediendo por su pueblo. Y dice, nosotros somos como sociedad, hablando de su pueblo, el pueblo de Israel, que es una figura de la iglesia. Dice, y caímos todos nosotros como la hoja. ¿Qué es una hoja que cae al cielo? No es nada. Digo, al suelo, no es nada. Y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nadie hay que invoque tu nombre, nadie hay que invoque tu nombre en esta parte de este Israel. Se han vuelto a sus baales. Que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Fíjate cómo confiesa el pecado de su nación. Dice, nosotros somos así. Pero mira cómo viene la misericordia de Dios. El 8 dice, ahora pues, Jehová, ¿tú eres qué? Nuestro Padre. Invoca a la clemencia, a la misericordia, a la paciencia, a la longanimidad, al amor de un Padre que está en ¿dónde? En los cielos. Y que quiere que tú y yo volteemos nuestro rostro. Hermano, ahí vamos, puede usted seguirle leyendo, pero hasta él le voy a parar. Déjeme decirle algo. Muchos saben por qué no oran. ¿Sabes por qué muchos cristianos no oran? Porque se sienten impuros. Porque sus manos están llenas de sangre. Pero ahí es donde Satanás entra y nos dice, tú no eres digno de levantar tu voz a Dios. Tú no tienes derecho a acercarte al trono de la gracia. Y muchos permanecemos en silencio de acercarnos al Padre porque nos sentimos impuros. Pero podemos leer aquí que un profeta intercede por su pueblo y se dirige y dice, Padre, tú eres mi Dios. Si tú eres una de las personas que no te acercas al Padre porque te sientes impuro, pues por eso acércate al Padre para que Él te limpie de toda impureza. Porque Dios es bueno, porque Dios te va a perdonar. Dice Isaías capítulo 1, vamos a leer Isaías capítulo 1 versículo 15. Fíjate cómo es el amor del Padre. Isaías capítulo 1, ¿ya lo tiene? Vamos a leer el versículo 15. Dice, cuando extendáis vuestras manos, está hablando Dios al pueblo de Israel y a ti y a mí. Dice, cuando extiendas tus manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no iré, llenas están de sangre tus manos. Es decir, tú estás en pecado, yo no te voy a escuchar. Tus manos están llenas de sangre porque has pecado contra tu prójimo. Pero fíjate cómo Dios nos dice, pero no importa. El 16 dice, lávate y límpiate delante de mis ojos. ¿Qué quiere decir eso? En oración. Dejad de hacer lo malo, aprended de hacerlo bien, buscad el juicio, restituid al agravado, haced la justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos como a cuenta, porque si vuestros pecados fueran
perdón, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como la carmesí, vendrán a ser de blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra, si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hermano, tienes que acercarte a Dios. La oración busca tu santificación, pero si tú no te acercas porque te sientes impuro, acércate a Dios. Y dile, Padre, tú que estás en los cielos, perdóname. Yo me he equivocado con mis hijos se han equivocado conmigo. Y cuando ellos me dicen, papá, perdóname, no importa lo que hayan hecho, los voy a perdonar. Nada más no abusen, hijos, no abusen. ¿Me explicó? Y yo voy a tener mi relación con mis hijos siempre en paz, porque los amo. Pues cuanto más Dios. Pero el diablo nos quiere tener ahí, sí, tú no eres digno. No, soy hijo. Por eso Jesús dice, Padre, perdona nuestros pecados. En el Padre Nuestro Jesús le dice, Padre, perdona nuestros pecados. Alguien que es hijo se acerca al Padre y le pide perdón por sus pecados. El que no ha entendido que es hijo, pues vive ahí dormidito. No te acerques al Padre. Bueno, no has entendido que Dios es longánimo, misericordioso, perdonador. Pero como le digo a mis hijos, nada más no abusen. Porque el libro de Hebreos dice, quien pisotee la sangre de Cristo no quedará impune. Una cosa es pecar sin fraguarlo, o sea, sin planearlo, y otra cosa es pecar planeando las cosas. ¿Sí me explicó? Son cosas distintas. Entonces, hermano, nosotros tenemos a un Padre amoroso, ¿cierto? Y tenemos a un Padre que está esperando, nos dice, hijo, acércate a mí, yo soy tu Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, sí. Necesitamos orar, hermano. Necesitamos buscar, necesitamos pedir perdón, necesitamos caminar con Cristo, necesitamos pedirle a Dios, encomendarle nuestra vida, encomendarle nuestro matrimonio, encomendarle el pan de cada día. Un verdadero hijo va al Padre para que le supla su necesidad primaria. Yo no veo que mis hijos vayan con el vecino y le digan, oiga, ¿qué hay de comer? ¿Va que no? Mamá, ¿qué vamos a comer? Ay, hijito, hoy vamos a comer lo mismo que ayer. Gracias, mamá. ¿Verdad? Y nosotros tenemos que, somos hijos, pues, por eso la oración tiene esa secuencia, tiene esos peldaños. Primero entiendes quién es tu Padre, después pides, voy a hacer tu voluntad, después que venga tu reino, porque estoy haciendo tu voluntad, estoy preparado, ¿sí o no? Nadie puede pedir que venga su reino si no está preparado, ¿sí o no? Y después entonces te pido mis necesidades mientras tu reino se establece. Eso lo vamos a ver más adelante. Por eso te pido que me des el pan, porque todavía no está tu reino, entonces necesito de que tú me sostengas. Necesito vivir en este plano, en lo que viene tu reino. Necesito que perdones mis pecados porque vivo en este plano y soy pecador. Necesito que me guardes del violento, del Satanás, del malvado, porque aquí hay mucha maldad. Eso hace un verdadero creyente y entiende la oración del Padre. ¿Me estoy explicando, hermano? Y eso es lo que Jesús está enseñando. No que se repita el Padre Nuestro. Lo puedes repetir, pero con entendimiento. Amén. Ya vimos que Jesús repitió, que Pablo repitió. Permítame concluir con lo siguiente. ¿Qué significa que Dios sea nuestro Padre? ¿O qué significa acercarnos a Dios como nuestro Padre? En resumen, primero, significa el fin del temor. Significa el fin del temor. Un verdadero hijo, el justo, dice la palabra, no tendrá temor de malas noticias. ¿Y quién es el justo? El que aceptó a Dios como su Padre. Significa el fin del temor. Cuando mis hijos eran chiquitos y tenían temor, ¿a dónde creen que corrían? Tenían temor en las noches porque un sueño o lo que sea. ¿A dónde corrían? Pues con el Padre, ¿no? Con el Padre, y ahí se metían entre las sábanas. Papá, tengo miedo. No pasa nada. Y se quedaban jetones otra vez. ¿Por qué? Porque estaban seguros, ¿no? Entonces, cuando tú te acercas al Padre, número uno, se acaba el temor. Ya no puede haber temor, porque tienes un Padre que ¿en dónde está? En los cielos. ¿Y eso qué significa? Autoridad. Significa que es un Dios que todo lo puede, que no hay nadie arriba de Él, que Él es el dueño de todo. ¿Me explico?
Número 2, también es el fin de la soledad. Tú no estás solo, no te sientas solo, porque el Padre está en todos lados. Y si tú un día te sientes solo, que ya no puedes más, voltea al Padre que está en los cielos, dile: Señor, fortaléceme, abrázame, anímame, consuélame, edifícame, exhórtame, llévame, sosténme con la diestra de tu justicia. No estoy solo, no estoy solo. Alguien que tiene a Dios no está solo jamás. ¿Cuándo? Jamás. Porque Él está en todos lados. Yo así lo creo. Es más, yo así lo he experimentado. Entonces, Padre nuestro, no hay temor, no hay soledad. Padre nuestro, se acaba la desesperanza. Es que, ¿cómo le voy a hacer aquí? ¿Cómo le voy a hacer allá? Pues dile a Dios que te ayude. Dile a Dios que te fortalezca. Dile a Dios que te ilumine, que te dé gracia, que te abra puertas. Pero sigues peleando en tus propias fuerzas, pues por eso estás desesperanzado. Porque no corres al Padre, que tiene todas las cosas bajo su control. Nada más hay que aprender a esperar. Porque Dios no hace las cosas a tu ritmo, Él las hace a su ritmo. Pero tú le pídele a Dios constantemente y Él las tiene ahí anotaditas. A mí luego mis hijos me dicen cosas y no se las doy en el instante, pero lo tengo aquí, mira. Y pasa un tiempo y: órale, hijo, me pediste esto, ahí está. Ay, gracias, papá. Nada. Se acaba la desesperanza porque sabemos que tenemos un Padre que está en los cielos. El tener al Padre en nuestras vidas, se acaba el afán, la preocupación excesiva. El afán es una preocupación excesiva que nos hace perder el rumbo y dejar de ver a Dios, y empezamos a ver el problema. Es que no tengo trabajo, es que pídele a Dios que te dé el pan de cada día. Y a mí me llama mucho la atención cómo Jesús dice el pan de cada día, no dice el pan de un año. Porque un hijo depende de Dios, del Padre, ¿cuándo? Diario. Entonces que se acabe tu afán, tu preocupación. Tú acércate a Dios y dile: Padre, tú eres el Padre que está en los cielos. Estoy preocupado porque estoy enfermo, porque me dieron un diagnóstico mortal, porque mi hijo está delicado, porque mi hijo está rebelde, porque no tengo trabajo, porque se me descompuso esto, porque no tengo cómo hacerle, porque tengo problemas con mi esposa. Acércate a Dios. Pero acercarse a Dios también implica que tú eres obediente. Porque tú eres Él dice al Padre nuestro: hágase tu voluntad. ¿Se ve cómo Dios todo nos lleva por, ¿cómo se dice? Por peldañitos, palitos 1, 2, 3. ¿Sí ve? A mí se me va a acabar el afán cuando esté sujeto a la voluntad de Dios. Pero si no estoy sujeto a la voluntad de Dios, el afán no se va a ir. Porque como lo estoy haciendo en mis propias fuerzas, como no estoy obedeciendo a Dios, pues estoy luchando conmigo mismo. Pero el afán se va cuando uno está descansando en Dios, haciendo nuestra parte. Confiar, ya les he dicho, confiar es recargarse en Dios. Y recargarse es algo donde estás seguro, confiado. El tener un Padre que está en los cielos es el fin de tu independencia. Y ahora dependes del Padre. Ya no eres tú, es Dios en ti. Es el Padre en ti. Es gobernando Dios tu mente, tu corazón, tus palabras, tus dichos. Es el fin de la independencia, porque vamos a obedecer al Padre, porque Él es digno de toda adoración, porque es nuestro Padre que está en los cielos. Es el fin del extravío cuando tú tienes a un Padre, porque Él ya nos ha dado en este libro la autoridad y nos ha dado visión, dirección, y nos ha dicho cómo ser padre, cómo ser hijo, cómo ser esposo, cómo ser esposa, cómo ser ciudadano, cómo ser esclavo, cómo ser amo, cómo ser patrón. No estamos extraviados. Cuando alguien se somete al Padre, Dios le dice: aquí está para que tú hagas de tu vida bien. Por eso Jesús dice: dirígete a Dios y dile: Padre nuestro, tú eres mi Padre y en ti dependo. Como un hijo se siente seguro en los brazos de su Padre, así nosotros nos debemos de sentir seguros exclamando el nombre de nuestro Padre y viniendo en oración
constantemente en nuestros aposentos, no buscando ni haciendo vanas repeticiones, ni buscando ser oído de los hombres, sino ser oído de Dios. Que nuestra audiencia sea el Padre, no los hombres. ¿Me explico? Y entonces Dios va a hacer algo cuando tú practicas la oración. Por último, hable tu Biblia en Salmo 40, con esto concluyo. Salmo 40, el verso 17, este es uno de mis versículos favoritos de la Biblia, porque me hace ver cosas increíbles. Dice, aunque afligido y necesitado yo, ¿qué dice ahí? En vez de ponerle Jehová sin ser hereje, dile, mi Padre que está en los cielos, ¿qué hará? Pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, ¿qué? No tardes. ¿Quién? Cuando yo leo esto, Jehová es, aunque afligido y necesitado yo, Jehová pensará en mí, o mi Padre pensará en mí. Yo me pongo a pensar, ¿cómo yo, siendo lo que soy, un gusano, barro, nada, tengo a Jehová que piensa en mí? ¿Sabe por qué? Porque Dios es mi Padre. Y como yo soy hijo, Él está pendiente de mis necesidades. Y cuando me ve afligido, cuando me ve desconsolado, cuando me ve preocupado, y yo me dirijo al Padre, Él es mi ayuda y Él va a ser mi libertador. Amén. Entonces, busque en oración a Dios. Y la próxima vez vamos a hablar, santificado sea tu nombre. Y cuando usted pueda estudiar, estudie acerca de la oración. Hay mucho que Dios habla acerca de la oración. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús a practicar la oración y a entender que nos dirigimos al Padre que está en los cielos. Si entendemos eso, Señor, empezará nuestro devocional con sentido, dirigiéndonos a un Dios maravilloso, poderoso, invencible, inmortal, al que llama las cosas que no son como si fueran, al que abre las puertas y derrumba todo, Señor, a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, sencillos, por amor a tu nombre. Gracias por la enseñanza, Señor Jesús, sobre el cómo orar. Gracias porque tú no te contradices, tú nos enseñas paso a paso. Ayúdanos a saber que somos hijos del Rey de Reyes y tú eres nuestro Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano.